Hola, el día de hoy les habla Eugenio Restrepo. Yo pertenezco al grupo número 2 de la asignatura Química General Teórica dictada por el profesor Mauricio Suárez, quien nos ha proporcionado un video que nos sirve como base para el material que les estoy presentando y se los voy a dejar en la descripción del video. Entonces, lo que vamos a hacer es una guía para resolver ejercicios de precisión y exactitud en Excel. De esta forma les voy a contextualizar acerca de la definición de estos dos términos. Bueno, vamos a comenzar. Muchos podrán decir que son sinónimos, que significan lo mismo, que seguramente se puedan utilizar indistintamente y no sería muy diferente. Sin embargo, en el campo de las ciencias y la estadística, donde somos más rigurosos, pues necesitamos tener muy clara la diferencia. Brevemente podemos decir que la precisión se refiere a la dispersión del conjunto de valores obtenidos mediante mediciones repetidas hacia un mismo objeto, y entonces cuanto menor es la dispersión, pues mayor es la precisión. Entonces mediante datos más juntos podemos llegar a concluir que un método nos conlleva a un conjunto de datos más precisos. Ahora vamos a hablar acerca de la definición de exactitud. Se refiere a cuán cerca el valor medido se encuentra al valor real. Entonces, según haya un gran desfase o no de un conjunto de datos respecto al punto requerido, pues entonces nosotros podemos decir que el método nos llevó a un conjunto de datos más inexacto. Sin embargo, a veces se puede mezclar estas dos situaciones, como el ejemplo que les voy a mostrar justo a la izquierda de mi pantalla. Para remitirnos a un método exacto y preciso, podemos encontrar la viñeta número 1 en la esquina superior izquierda, donde vemos que los datos sumamente agrupados llegaron al punto correcto. Por lo tanto, es un método exacto y preciso. Un método inexacto pero que es preciso es el que encontramos en la viñeta inmediatamente a la derecha, ya que vemos que los datos están bien agrupados y encuentran muy al margen del lugar al donde deberían estar, de la delimitación donde deberían estar. Ahora, un método exacto e impreciso es aquel que, a pesar de que no tiene unos datos agrupados, pues tiene algunos resultados que pues son correctos, o que en este caso son flechas, llegan al blanco. Y ahora tenemos un método que es inexacto y también es impreciso, o sea que es casi que el que no sirve para nada, ya que estos datos lo que hacen es estar sumamente dispersos y ninguno de ellos dio en el blanco, o como les decía anteriormente, al valor determinado como correcto. Ahora vamos a continuar con el ejercicio. Ahora vamos a ver un ejercicio en el que utilizaremos los conceptos que les acabo de explicar. 4 estudiantes de manera independiente extrajeron ADN de una levadura. Ahí vemos el nombre científico. En unidades de nanogramos por microlitros. Aplicó el protocolo de Osorio-Cadavid y se determinó como valor de referencia 124,9 nanogramos por microlitro. Aquí se hicieron unas mediciones tanto por Gerardo, por Asdrúbal, por Yamaha y por Ferdinando. Entonces lo que tenemos que determinar es cuál estudiante tiene un conjunto de datos más precisos y cuál tiene el conjunto de datos más exactos. El promedio en este caso se puede sacar con la sumatoria de cada uno de estos datos dividido por el número de datos. Entonces, si yo tengo 7 datos, reemplazo la n por un 7. Bueno, cuando yo reemplazo por un 7, obtengo un resultado. Excel me ayuda a sacarlo muy fácilmente y entonces les voy a explicar cómo se hace. En este caso empezamos poniendo un igual. Este igual nos sirve para después empezar a buscar la fórmula que ya está lista. En este caso es promedio. Promedio me aparece fácilmente. Cuando yo le doy a enter y ya me activa la fórmula, me da la opción de agarrar una cantidad determinada de casillas, presiono enter y de inmediato me arroja un resultado.
Entonces pongo el cursor encima de esa casilla y como todo lo que está inmediatamente arriba va a pasar por el mismo proceso, pues simplemente puedo coger desde este cuadrito verde que está justo en la esquina inferior derecha y lo utilizo para arrastrar esta fórmula hacia las demás columnas, de manera que inmediatamente obtengo el promedio, que es lo que ya de por sí requerimos. Ahora para la desviación estándar sucede algo muy similar y podemos utilizar el mismo método. Básicamente cogemos la casilla en la que nosotros necesitamos efectuar la operación, ponemos un igual evidentemente, luego escribimos des, y como esta es la desviación estándar muestreal, que recordemos que ahora sí se enfoca a la precisión, vamos a coger esta y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a utilizar las casillas que a nosotros nos sirven, las vamos a seleccionar, de manera que aplicando enter o presionando enter se nos va a efectuar el cálculo, y de la misma manera, de ser requerido, podemos arrastrar esta misma fórmula para que se haga lo mismo en las otras columnas, y en este caso ya lo podemos ver en las otras casillas. Ahora vamos a ver la fórmula del error relativo. Acá Excel nos ayudó con las dos fórmulas anteriores, sin embargo esto no sucede con todas, como en este caso. Acá nos toca manualmente. Fórmula de error relativo es el resultado de restar el valor de referencia al promedio y este resultado dividirlo por el valor de referencia nuevamente y esto multiplicarlo por 100. Bueno, y como manualmente tenemos que encargarnos de la fórmula de error relativo para encontrar la exactitud, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar como se empieza a escribir cualquier fórmula en Excel, mediante un igual. De esta manera vamos a hacer una función dentro de otra función, entonces abrimos dos paréntesis. Lo primero que vamos a hacer inmediatamente es seleccionar el promedio. Después del promedio le vamos a restar al promedio el valor de referencia que está en la casilla B8. Después de eso vamos a cerrar un paréntesis y después vamos a poner un slash, que significa división en Excel, para acto seguido volver a invocar el valor de referencia para que nos pase a dividir, y después nos disponemos a cerrar la ecuación nuevamente. Luego vamos a multiplicar por 100 tal y como nos dice la ecuación verde, entonces ponemos un asterisco y un 100, le damos a enter y nos da 11,096 y los decimales que siguen. Ya luego eso se podría hacer manualmente con las demás celdas, como vemos es un proceso sencillo, pero hay algunas otras formas de ahorrarnos estos pasos, como el siguiente. Bueno, como queremos que el valor de referencia no cambie, pero el promedio sí, entonces vamos a poner el signo pesos al lado de estas casillas que quedaron indicadas acá, y de esta manera podemos solucionar dicho problema, para entonces ya coger lo que está remarcado en la casilla que aparece en la esquina inferior derecha y luego arrastrar arrastrar esta misma operación, de manera que acabamos de sacar el error relativo de todas las demás columnas. Entonces, excelente. Ahora solamente nos queda determinar cuál de todas las personas pues tuvo el conjunto de datos no solo más preciso, sino más exacto. Y en este caso nos damos cuenta de que la desviación estándar muestral, o sea, el más preciso, fue Yamaha, quien logró realmente tener un valor mucho más cercano a cero, y de la misma forma encontramos que Yamaha también tuvo la mayor exactitud de los datos
el conjunto de datos con mayor exactitud. Así que muchas gracias a todos por ver el video. No olviden ver también el video de Mr. Suárez, que les dejaré en la descripción, y nos veremos en la próxima.